En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte. Historia. Literatura. Derecho. Cultura. Novedades. Analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola, amigos oyentes, bienvenidos a En Forma, a nuestra cita semanal para los que nos escucháis de la forma tradicional por medio de la emisión y en cualquier momento del día o de la noche o cuando sea, a los que nos seguís por los podcasts que sois muchos. Y hoy tenemos, pues digamos que un encuentro con el arte contemporáneo, con Carmen Bescós, que ya estamos acostumbrados a que mensualmente nos dé noticia y nos informe de la exposición de cada mes. Y luego, pues vamos a hablar del proceso creativo, porque mucha gente se cree que el arte surge así como las setas en el campo, y no es así. Y para eso, pues tenemos a Carlos López Ducendo, que nos va a hablar, digamos, el proceso creativo humanista, ¿no? Más o menos. Acércate un poquito, Carlos. Sí, vamos a el proceso creativo, tanto interiormente e íntimamente del artista, como luego ya el desarrollo de esa inspiración, de esa dinámica creativa que se produce en la persona y luego la proyección sobre la realidad escultórica, que es en mi caso. Y nos ha traído él unas imágenes de una obra suya que ya vais a conocer dentro de un ratito. Y luego, pues, otro artista, un ilustrador, porque no me parece que no hemos hablado de eso, ¿no? De que eres ilustrador, ¿verdad? No se ha comentado porque tampoco ha salido. O sea, yo soy delineante de profesión, de arquitectura, y ilustrador histórico de afición. O sea, me conjunto las dos cosas de forma siempre con mucho rigor histórico. Pero vamos, esa es mi parte. Que es otra forma, pues, de proceso creativo. Vamos a ver, a conocer las dos. Y nada, y ahí tenemos a David, nuestro técnico, al que le mandamos ahí un afectuoso saludo, porque, bueno, un afectuoso abrazo, vamos a decir, porque desde luego la joya de la corona de Informa Radio. Y nada más, comenzamos. Al teléfono está Carmen Bescós. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy bien, Carmen, muy feliz de estar de nuevo contigo y con todos los que te siguen, con todos los radioyentes. Bueno, yo ya decía en la presentación que es como si dijéramos ya una cita mensual, más o menos, obligada, pues para que nos informes de la exposición correspondiente, al mes que corresponda. En este caso, enero, que se llama, tiene un nombre así muy, que da que pensar, Imagina. Sí, se llama Imagina, en un principio inspirada en la canción de John Lennon, Imagine, y pensando pues lo que él deseaba, un mundo sin guerras, lleno de paz. Entonces, sí, las obras que tenemos sí se inspiran en esa primera idea de John Lennon, pero ampliada al amor, la fantasía, la imaginación, la belleza. Todo eso implica pues una suerte de creatividad muy especial que es la que hemos reunido en esta exposición Imagina. Y que es colectiva, ¿no? Es colectiva. Sí, son varios artistas, sobre todo hay pintura, y aunque tenemos obras que son abstractas, pero lo que más se centra esta exposición es en la figura, y muchísima parte de esta exposición se dedica a la figura humana, y son alegorías, son símbolos y nos muestran
pues todo esto que te he comentado, la paz, el amor, la fantasía, imaginación, belleza, son obras que nos están remitiendo a estos principios tan bonitos y que todos tenemos en mente, ¿no? Bueno, cada artista sobre todo nos muestra uno de estos aspectos que te he comentado y yo creo que hemos reunido una colección espectacular, con obras sobre todo, como te he dicho, figurativas, mucha figura humana, pero con ese toque tan especial que nos ha inspirado precisamente ese título, Imagina. Mucha imaginación y mucha belleza. Me parece lo que dices toda una invitación para ir a ver esa exposición, ¿eh? Y yo creo, conociendo tus gustos, que te va a gustar mucho, que te va a sorprender. Y yo creo que como invitación para todas las personas que nos escuchan y que les gusta el arte y que conocen o no conocen Oko Art Gallery, bueno, pues a los que nos conocen, que vengan, que se van a llevar una sorpresa. De verdad que la imaginación se nota por todos los lados, en cada pequeñito rincón de cada obra. Y se van a llevar una grata sorpresa. Y además, esa relación o conexión, como tú has explicado, con John Lennon, con la famosa canción de John Lennon, ¿no? Ya universal, eso, es un tirón, ¿eh? También para aquellos que sean aficionados a la música y en fin, pues es el arte global, vamos a decirlo, ¿no? Sí, y además que en esta exposición yo creo que como siempre, que también lo buscamos, vamos a satisfacer muchas inquietudes, muchos gustos distintos, muchas sensibilidades especiales y yo creo que hemos reunido una colección llena de belleza y con muchas reminiscencias a esa paz que nos cantaba John Lennon y que bueno, venía a significar amor, no guerra y bueno, aquí hemos conseguido que sea una llamada a la imaginación y a mostrar la belleza del amor en imágenes y bueno, yo creo que hemos reunido, como te decía, una colección para todos los gustos, pero bajo estas premisas, que yo creo que esto a mucha gente le va a interesar. ¿Y hasta qué día está esta exposición? Está hasta el día 15 de febrero. Bueno, nos queda todavía tiempo. Y como siempre, pues en pocos días tendremos la visita virtual y sobre todo te lo digo para tus radioyentes que vivan un poquito más separado de Madrid Centro y no les venga bien desplazarse hasta la galería, que aunque está muy céntrica, en la calle Espalter 13, y rodeada el Parque del Retiro del Museo del Prado, un entorno muy bonito, pero habrá gente que a lo mejor no les da tiempo a acercarse o no pueden, pues que vayan a nuestra página Oko, con doble C, Oko Art Gallery, .com, y allí en las visitas virtuales van a poder disfrutar, ya sé que mucho más pequeñito en la pantalla del ordenador, pero van a poder disfrutar también de la exposición. Bueno, y la visita virtual es buena también para aquel que vaya a la galería pero quiera profundizar algún aspecto que le ha llamado la atención. Sí, y además, porque tú visitas la galería y te puede quedar rondando un cuadro en la cabeza y lo quieres volver a ver, porque a lo mejor te interesa o quieres ver detalles o, mil cosas, ¿no? O incluso que quieres volver porque no te decidiste a comprarlo en ese momento, pero luego lo quieres volver a ver y decides que sí y eso te hace volverlo
a recordar y a decidirte y por fin, o sea, sirve para muchas cosas, para la gente que vive lejos, incluso alguien que vive en la otra punta del mundo y que por lo que sea tiene raíces en España y quiere ver qué estamos haciendo aquí en Madrid, o para la gente que vive más cercano, pero en un momento determinado le vence el plazo en el que acaba la exposición y no puede ir a verlo. Incluso con una llamada nos lo dice, le guardamos el cuadro y luego se pasa a verlo cuando quiere. O sea que sirve para muchas cosas la visita virtual. Es una herramienta que... Muy cómoda y muy útil. Sí, eso es. Oye, bueno, estáis allí por las tardes y bueno, pues ya lo que estamos diciendo, la gente que mire en la página web y ahí ve horarios, y el que no, pues que se anime, si no, vamos, quiere ver la exposición así tranquilamente, sin gente, pues cualquier tarde, pues ahí estáis en Espalter 13 y bueno, pues puede ver esta exposición. Y ya hoy en su momento nos contarás la siguiente, pero que ya la tendrás ahí. Sí. Pero en fin. También muy interesante y también haciendo honor a nuestro objetivo de presentar artistas de fuera de España. Y así que una gran pintora africana, pero ya no quiero contar nada más. No cuentes más, que ahora hay que centrarse en Imagina. Eso es. La gente tiene que ir a ver esa, Imagina, la otra ya llegará. No vamos aquí a adelantar acontecimientos. A desvelar nada más, pero Imagina, la actual exposición está teniendo mucho tirón porque es muy, muy especial, Carmen. Bueno, como todas las vuestras. Sí. Eso es una novedad. Cada una es especial en algo, ¿vale? Esta es especial en imaginación, en belleza, en exaltación de la paz, del amor, la fantasía. Bueno, lo he repetido mucho, pero es que de verdad es así. Que se centra en esos puntos, muchísimo. Bueno, pues ahí esperáis a todo amante del arte que quiera visitar la exposición en Espalter 13 o Quart Gallery. Así es que yo ya te digo que bueno, cuando tengáis la próxima, pues ya nos das el toque, porque es así, no paráis. Sí. Todos los meses una nueva exposición. Ah, pues eso sí que es actividad. Pues sí, así es. Hay que mostrar lo que el arte nos proporciona para el alma, para el espíritu y cómo nos transporta con la imaginación a otros mundos. Eso hay que aprovecharse, o sea, tenemos que aprovecharnos de todos los elementos de la cultura, la música, la literatura, las artes plásticas, que cómo expanden la mente y el espíritu, Carmen. Así que pues sí. Yo siempre lo digo, no nos limitemos a un solo tipo de arte, todas las artes se complementan y todas las artes hacen que nuestro espíritu avance y nos dan mucho placer y sin querer muchas veces alcanzamos mucho conocimiento sin tenerlo previsto, ¿sabes? O sea, yo por eso... eso, sobre la marcha, va. Eso no, es que tú vas a relajarte y te encuentras con mucho más. Pues nada, Carmen, hasta el próximo mes que nos presentes la siguiente. Sí, Carmen, muchísimas gracias por siempre ser tan atenta y como te gusta tanto el arte, apoyarlo de esta manera. Muchas gracias, Carmen. Esto pues es algo que hay que hacer. Así es que, venga, Carmen, hasta el mes que viene aquí en el micrófono y antes, pues muchas veces. Un placer, un abrazo y mucho éxito con Imagina. Un abrazo enorme, Carmen. Venga. Y de la exposición de
Oco Art Gallery en la exposición correspondiente al mes de febrero, arte contemporáneo. ¿Os gusta el arte contemporáneo? Hay de todo. Hay de todo, bueno. Sí. Hay quien se toma Hay arte de contemporáneo bueno y arte contemporáneo malo, como todo, ¿no? libertades irrisorias, algunas. Y sí, yo he visto en el Reina Sofía, por ejemplo, una exposición. Nada menos. Nada menos, exactamente. Dije, ¿cómo se puede dedicar una habitación, una nave tan grande y tan hermosa a unas cosas así de estas? Pues, por ejemplo, una botella de vino vacía con una cebolla encima. La expresión de Paco es muy ilustrativa de lo que piensa. Prefiero no responder. Vale, pues nada, nos quedamos con tu expresión. Bueno, Carlos, tú eres un artista porque sobre todo esculpes. ¿Pintura no? No, exclusivamente, bueno, algo para hacer un boceto, hacer una... Sí, pero bueno, cuadros no. Pero no. Y lo tuyo, pues lo hablábamos hace un rato, es el románico, vamos Sí. a ver, lo clásico, la música clásica y Bueno, la yo escultura. soy enamorado de dos corrientes, bueno, de todas las corrientes artísticas, pero me enamoré cuando estudié Historia del Arte en la Complutense, bueno, una asignatura, pero fue magnífico aquello. Y se centró el catedrático en el románico. Luego después yo he viajado con motivo del trabajo y tal, y iba viendo todo el románico. Es muy fácil enamorarse del románico. Sí. O sea, muy fácil. Sí, es muy fácil. Porque el románico engancha y Totalmente. Es maravilloso. Y bueno, he visitado mucho románico en España. Y cuanto más visitas, más te aficionas. Claro. Eso es así. Pero bueno, hoy hablamos porque tienes bastantes esculturas. Claro. Nos las irás presentando. La otra corriente es el Renacimiento, como tú sabes. Sí. El Renacimiento, hablaste una vez del Renacimiento, no aquí en esta emisora, en otra, hace ya mucho tiempo. Tendremos que volver al Renacimiento, muy importante también el Renacimiento. Con sus raíces sin quitándole el re, en el nacimiento original greco-romano, donde es una maravilla aquello, y tengo muy estudiado las proporciones, las medidas, las simetrías, todo eso es fantástico, sí. Bueno, y hoy vamos a hacer referencia a una de tus obras que está además en la Catedral de la Almudena. Sí. La gente puede ir a verla. En la cripta. Está en la cripta, o sea que hay que bajar a la cripta y allí está. Y es un Pantocrátor, que David nos va a sacar, que tenemos dos imágenes del Pantocrátor. Y bueno, vamos a ver, tú, claro, eres un amante del románico, yo creo que aquí enlazamos con el Pantocrátor. Claro. Cuéntanos un poquito, ¿esto cómo es? ¿Es un encargo para la catedral? Yo tengo... ¿O esto era una obra que tú tenías, que tú concibes? ¿O cómo? Yo tengo inspirado dos obras con románico, principalmente esa del Pantocrátor, que figura estelar dentro de un monumento románico. Sí, bueno, hay que decir que el Pantocrátor, para aquellos que no lo conozcan y que el románico le suena así un poco raro, ¿no? Pues, siglos XI y XII. Eso, ahí está el románico, y el Pantocrátor es un elemento esencial. Claro, es el símbolo más significativo y más espléndido del románico. Bueno, ¿a ti cómo se te ocurre eso, el Pantocrátor? Bueno, pues yo creo que dos fuentes, dos manantiales que se juntan para crear esa obra. Uno, pues el arte religioso. Yo soy creyente y entonces representar a Dios es una cosa que me conmovió y ahora quisiera decir alguna cosa sobre eso. Y luego, como seguidor y admirador del románico, pues el emblema del románico está el Pantocrátor. Pantocrátor, que viene del griego, etimológicamente, pantos, y el crátor, que es el que gobierna, el que puede, el que gobierna, de ahí viene democracia, aristocracia, pues el crátor, es el que gobierna todo, el todopoderoso, el Cristo Rey, Dios Todopoderoso. Bueno, y vamos a ver,
este Pantocrator, tú lo concibes, tú haces bocetos o haces cosas, ¿cómo funcionas tú? Normalmente, bueno, yo quería fijarme, perdona un momento. Sí, el mensaje de los móviles, ¿eh? Sí, Es que el móvil no suena Sí. nunca, pero va a sonar cuando Sí. no debe. Bueno, me has preguntado. Sí, a ver, ¿cómo te surge a ti el hacer este Pantocrator? Bueno, entonces ya te digo, Ya me has dicho que por ya tienes inspiración inspiración religiosa y por como entrañas que tengo entrañablemente cogido el románico, donde el Pantocrátor es un emblema, es un icono, es una figura sobresaliente dentro del románico. O bien está en el ábside representando, presidiendo toda la ceremonia del culto, de la oración de los fieles, o bien en la entrada, en los pórticos, como recibiendo a las personas, bendiciendo a las personas que van a entrar allí. Entonces tú coges esta idea del románico que conoces y estudias muy bien, coges este elemento, el Pantocrator, y le das, digamos, que la interpretación tuya. Claro, pero fundamentalmente lo que quiero representar es a Dios, presidente de toda la creación. Majestad. ¿Cómo lo representa? Entonces me agarro al románico, donde el Pantocrátor es una figura, esa precisamente que es lo que yo quiero, pero el origen es representar una figura de Dios. A mí me... ¿Te fijaste en algún Pantocrator en concreto o no? Bueno, sí. Porque vamos a ver, tú te Hemos inspiras hablado de Moarbe de Ojeda, por ejemplo, Sí, maravilloso. donde me fascina ese Pantocrator rodeado de todos los apóstoles, el apostolado. Por entonces estaban las Edades del Hombre en Ciudad Rodrigo. Ah, estupenda. Sí, y había ahí en la catedral, en la fachada, un Pantocrator pequeñito, pero lo hicieron como el póster de publicidad, de representación de aquella exposición. Entonces, pues lo vi para la forma que se está sentado, las piernas y tal, pero realmente fue una creación mía. Y ahí está donde, bueno, la creación en todo artista, mi escultor, como escultor, y yo mismo concretamente, mi persona, lo concibo como una abstracción de la realidad. El material de donde tú te agarras y enraizas tus obras es en la realidad. En la realidad. Y la realidad, nuestro mecanismo cognitivo es abstraer los elementos de la realidad, los conviertes en idea, los llevas a tu mente y ahí esas ideas se imbrican, se fusionan con las emociones. De tal forma que esas emociones, que es la motivación, el motus, el movimiento, las que generan el movimiento, la acción dentro del conocimiento, se genera ahí una creación, una creatividad nueva. Y así es como se genera, con las emociones que tú tienes que remueven tus ideas y tus conocimientos. Bueno, pues eso es muy bien explicado. Sí, eso es lo que me pasó a mí. O sea, a ti te gustaba la figura del Pantocrator y entonces pues hay un estudio, experiencia religiosa, tu amor al románico, los estudios, lo que a ti te hace sentir el románico, ¿verdad? Y las emociones lo vas asimilando, lo vas dándole vueltas, etcétera. ¿Y eso fue un encargo o no? No, como está en la catedral, por eso te pregunto. Pero esto fue que yo tuve una ocasión que le comenté de mi obra que había y la cripta es una obra románica muy monumental
y muy La especial. cripta de la Almudena. La cripta de la Almudena. No, para que los oyentes sepan. Porque necesita está soportando la parte superior, que es el altar, sobre todo el altar mayor, etcétera. Entonces tiene que tener unas columnas muy consistentes, muy fuertes, que parece que se alejan del románico. Pero Bueno, es un neorrománico debido a la estructura. Es un neorrománico más bien. Sí, claro. Claro, porque la cripta está hecha en el siglo Por XIX. supuesto, porque el románico es del siglo XIX, XI y XII. Claro. Y entonces allí, tienes la ocasión de llevar ese Pantocrátor allí a la Claro, y catedral. entonces me dicen, pues tráelo a ver y tal. Y entonces lo llevé y sinceramente, Les les gustó mucho, sí. Y para ti será un orgullo que sea. Claro, claro. Tanto, bueno, voy a solamente mencionar que se iba a haber puesto en piedra en 3 o 4 metros, porque yo llevé un topógrafo para que me midiera la fachada principal, la que da al patio de armas del Palacio Real. Y, O sea, en la catedral, en la no catedral la cripta. ya, y se iba a poner en piedra allí, convertido a piedra, y el que yo llevaba que se quedaba en la cripta. Bueno, que tú llevabas uno hecho por tu cuenta y riesgo, que es el que está allí. Y ahí querían reproducirlo en piedra. Claro, y eso es. Pero luego no se produjo. Porque sé que tú llevaste esta madera, ¿no? Sí, es madera policromada. Y que ahora, si quieres, hablamos un poco del proceso de policromado. No tenemos mucho tiempo para detenernos en mucho proceso. Bueno. Entonces eso ya lo iremos viendo. Bueno, como quieras. Porque aquí tenemos la otra parte de la creatividad más, yo creo que más técnica, ¿no? Sí, pues por mí no hay problema. Estoy encantado de ir a mi contertulio a hablar de ese su proceso. Y me está dejando que es complementario. Está totalmente, me tiene emocionado, de verdad. Bueno, ya, pero bueno, es madera policromada, que eso es trabajas el modelado, por decirlo así. Yo quisiera una cosa muy sentimental mía. Dime. Es el anonadamiento que yo tuve, la casi anulación y el atrevimiento de decir, yo voy a poner cara a Dios, le voy a dar forma a Dios, y entonces aquello pues me conmovía y estaba de verdad como aterrado, anulado, con miedo, hasta con miedo. Bueno, eso es un sentimiento. Yo he leído que Gregorio Fernández, ya sabes, uno de los, para mí el mejor imagineros de o sea, es para mí el mejor de España. Exactamente. Que la pieza o la obra clave, de él son los yacentes. Sí. Aquí en Madrid tenemos el Cristo del Pardo, que es, y cuenta, o sea, el Cristo del Pardo, que tiene una percepción, si tú lo observas, extraordinaria. Luego lo que es la cabeza, el rostro, la expresión, o sea, ahí cuentan que, vamos, lo que yo he leído, que él se retiraba para meditar cuando tenía que hacer una de estas esculturas, y con el Cristo del Pardo, pues, bueno, mira, tuvo una inspiración que él pues la relacionó pues como una intervención divina. O sea que... En esta situación que te estoy diciendo de anonadamiento, me recordaba a Giorgio Vasari, que fue pintor del Renacimiento. Hizo un libro, yo lo tengo el libro, de una semblanza de cada uno de los coetáneos pintores, artistas del Renacimiento. Cuando llega a Fra Angelico, mi querido Fra Angelico, dice que no cogía los pinceles sin antes haberse puesto en oración. Y que cuando estaba pintando un crucificado no dejaba de llorar. Entonces eso, no me pasaba a mí eso, pero estaba muy conmovido con la... Sí te revolvía por dentro, mucho, vamos a decirlo. El tener que yo cómo voy a ser capaz de ponerle cara a Dios en majestad. Oye, ¿y cuándo lo ves allí en la catedral? Pues lo veo, sí, de vez en cuando voy por allí, me conmueve también, hago fotografías y... Oye, ¿te gustará ver allí tu Pantocrator? Sí. Entonces, el deán de la catedral, don Antonio Astilleros,
pues me dijo que lo quería para ponerlo en la capilla que había sido de las damas de la Virgen de la Almudena, que parece, creo, que estuvo allí en esa capilla la Virgen de la Almudena, y entonces como que la adjudicaron esa capilla a estas damas y querían ponerlo allí. Entonces está con una placa que tiene mi nombre, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces, pues ha sido una inspiración absolutamente nata, espontánea. Y una experiencia. Y una experiencia Una experiencia espiritual, ¿no? Espiritual, totalmente. Ya te digo que conforme yo ¿Te ha iba... cambiado esa experiencia? ¿Perdona? ¿Te ha cambiado? ¿Has reflexionado? Sí, claro. ¿Te hizo reflexionar? Claro, porque es meterte en el fondo de una creación, de una creatividad, de un mismo Dios que es todopoderoso y que te da a ti pues esa facultad, claro, ese don de poder esculpir. Entonces no todo el mundo puede esculpir. Claro, porque tenías que combinar la majestad, la grandiosidad de un Dios con la proximidad del Dios con los hombres. Entonces, pues así también van los pantocrátoros del románico. Más bien se pasan un poquito de rígidos la mayor parte, porque así era el estilo entonces. Pero si quieres darle esa proximidad a las personas, entonces ese acto de bendición, con la mano derecha está bendiciendo, es un signo de diálogo, de acercamiento, de proximidad con las personas. Es una bendición no en el aire, sino dirigida a las personas. Y luego, como también en la figura del pantocrátor, en la mano izquierda soporta, mantiene y manifiesta un libro. Y ese libro representa las Sagradas Escrituras, pero en general está representando la acción, históricamente, toda la acción de Dios en el mundo humano, con los humanos. Escrita y como testigo de lo que Dios iba haciendo a la humanidad. Oye, pues todo lo que estás diciendo, como va a quedar en el podcast, ahí lo tenemos para reflexionar y cuando vayamos a ver un pantocrátor, echamos mano del archivo. Claro. Entonces, y volvemos a escuchar tu reflexión. Que parece una cosa como muy distante, un pantocrátor frío, y no. Tiene todos esos signos de... El pantocrátor no me parece frío, fíjate, ninguno. Ya, pero hay quien lo ve, sobre todo en el románico más primitivo, en el siglo XI, donde son más hieráticos, más rígidos un poquito, bueno, pero tiene esa proximidad. Y bueno, pues ya he dicho la etimología del Dios Todopoderoso, pero yo me basé también en el capítulo 7 del Apocalipsis, donde se menciona a la muchedumbre, a la humanidad, vestida con vestidos blancos. Sí, vestiduras blancas. Vestiduras blancas. Donde dicen, no sé si lo voy a decir literalmente, creo que no, pero la idea es que se postran con la cabeza en tierra para adorar a Dios en su trono y al Cordero. Entonces, yo quiero contar un detalle. Pues sí, a ver, cuéntanoslo. Sí, que yo hice el pantocrátor puramente, pero luego, fijándome en esta idea, le añadí el cordero debajo, a sus pies, está un cordero marcado en una mandorla. Sabes que la mandorla en italiano es almendra y el pantocrátor generalmente en el románico se utiliza la mandorla. Pues está el cordero en la mandorla presentado por dos ángeles. Entonces está completa la figura del Apocalipsis, donde aquellas personas con vestiduras blancas se postraron a adorar a Dios en su trono y al Cordero. Así lo dice. Y entonces yo me basé en esto. Bueno, se ha quedado clarísimo, ¿verdad?
Sí, sí, yo estoy aquí totalmente Estás aquí recibiendo la enseñanza. entusiasmado, de verdad. Pues Carlos, oye, seguimos. Seguimos otro día. Bueno. Tenemos que pasar a ver que haya un poquito de aquí el contrapunto, porque yo lo que quiero es ver pues una creatividad, digamos, donde interviene además Bueno, yo la espiritualidad. si A ver, qui- acércate. Si quieres otro día, o Sí. bueno, o ahora, haber mencionado el proceso de realización. Eso, el proceso de realización, que es largo, eso queda para otro día. Así es que vamos a ver el intermedio musical, no musical, de la sintonía, y pasamos a don Francisco. Sintoniza Informa Radio. Madrid Norte 104.5, Murcia 101.5, Valladolid 87.6, Tenerife Área Metropolitana 91.9, Vigo 99.7. Informa Radio, la radio que mereces. Si estás pensando en renovar los equipos de impresión de tu empresa, seguro que esto te interesa. Coanda, distribuidor autorizado de Kyocera, te propone renovar todos tus equipos por 0 euros. Así de fácil, y paga solo por lo que imprimes en una única factura mensual para todos tus equipos. La mejor solución, todo en uno. Solicita información en el 954 90 0964 o en coanda.es. Pues rápidos como el rayo nos vamos al otro proceso creativo que yo digo que es más técnico. Tú nos lo aclaras. Tus ilustraciones, que ahora cuando pueda David nos va a poner las dos. Benavente, ya ha terminado, además Benavente, pues ahí se ve el castillo, la fortaleza, de lo que solo está la Torre del Caracol, porque como nos vienes contando, siempre que nos hablas de la Guerra de Independencia, de los franceses, arrasaron también Benavente. El otro día nos quedamos ahí en Astorga, que también habían arrasado, se habían bebido el vino, estaban borrachos. Aquí también hay vino en Benavente. Sí. No sé si se emborracharon o qué. Y bueno, y luego nos traes un boceto de San Marcial, que es otra batalla. Sí, efectivamente, porque mi proceso técnico es mucho más mundano, más lineal que el de aquí mi compañero de tertulia. ¿Más sencillo o cómo? No es más sencillo. Sencillamente es más laborioso porque tiene muchos procesos. Cualquier lámina que yo ilustro, ya sea por encargo o por decisión personal, lo primero es documentarme históricamente en el momento en que es esa ilustración. Bueno, pero eso igual él se documenta en el románico. Sí, pero es que en mi caso lo que es distinto es que yo necesito situar esa ilustración. En el lugar. En el lugar en el cual yo estoy representando una acción. Es decir, Benavente. Por ejemplo, Benavente en 1812, que no es el Benavente de 1808 ni el Benavente actual, que ahí es donde está el trabajo de documentación, en buscar ese entorno físico arquitectónico en el año en que quiero figurar la... Claro, que en aquel año estaba la fortaleza. Claro, en aquel año 1812... El castillo de Benavente era Castillo de la Mota. Aún estaba, el castillo estaba... Una fortaleza soberbia. Entero, pero ya con gran parte de él que se había incendiado, lo habían incendiado los franceses en enero del año 9. ¿Para llevarse algo? No, sencillamente porque ese es su criterio. Vamos a destruirlo todo, porque somos franceses y nos gusta. Así que, pero, por ejemplo, estuvo en ruinas muchos años. Creo que fue a finales del siglo XIX cuando esas ruinas quemadas, esos restos abrasados del castillo, se tiraron y dejaron solo lo que es la torre maestra. La Torre del Caracol, la torre del Caracol, le llaman. Hay que decir que ahora hay un parador, o sea que el que quiera ver, pues puede ver la Torre del Caracol. No, sí, efectivamente, a mí es lo que me llamó mucho la atención de esa lámina, que como, claro, uno conoce el entorno porque pasa por delante de él. Cada vez que va uno a La Coruña o va a Astorga o va a donde sea, pasa por delante de él. Y nunca me había llamado la atención hasta que alguien me encargó una lámina sobre una acción en Benavente en 1812. Entonces el proceso era, para mí el primordial, era que esas figuras
estuvieran marcadas en su debido contexto. Porque luego el siguiente proceso documentalista es la uniformidad, el armamento, los caballos y su equipo, la misma interacción de las figuras de los soldados, porque no es lo mismo dibujar como en el boceto una carga a la bayoneta que dibujar, como en el de Benavente, una escaramuza entre batidores de caballería. Entonces hay que estar muy puesto del tema, hay que informarse en ese aspecto. De las armas. Claro, claro. Y los uniformes, ¿cómo Los eran? uniformes, porque en todas mis ilustraciones está documentado qué unidad militar, qué escuadrón, qué regimiento o qué cuerpo son los protagonistas de esa lámina. Y para ello hay que también documentarse. Y aunque ahora es muy fácil, o más fácil que hace 30 años que empecé a dibujar, porque ahora en Internet prácticamente sabiendo buscar tienes toda esa información, pero hace 30 años, por ejemplo, no era tan fácil. No existía Internet como existe ahora y tenías que ir mucho manejo de bibliotecas, de archivos históricos y sobre todo de compañeros de andanzas ilustrativas con los que cambiabas información, preguntabas y al fin y al cabo pues salen ilustraciones con un rigor histórico realmente potente. También las hay sin rigor, ¿no? Con poco. Bueno, sí, pero ese es otro mercado que digo yo. En ese no me quiero meter porque sería atacar a gente que también está en mi mundo ilustrativo. Tú buscas el rigor. Yo siempre le he echado en cara a muy buenos artistas su falta de rigor histórico, más que falta de rigor histórico, su falta de interés. O sea, hay, por ejemplo, una frase en nuestro mundo que a los que nos documentamos a fondo nos espanta, que es el ¿y qué más da? Cuando le preguntas, ¿y por qué? Si cuesta lo mismo documentarte para hacer mal que bien esta lámina, ¿por qué la has decidido hacer mal? ¿Y qué más da? Esa frase a mí me espanta y me la dicen continuamente. Creo que las cosas tienen que estar bien hechas, ¿no, Carlos? Bueno, pero no es lo normal, ¿eh? No es lo normal. O sea, no me pantocrator, hay que estudiarlo, como tú has dicho. Claro, porque por supuesto. Si uno quiere moverse en un mundo tan centrado en la historia, yo creo que es fundamental documentarse. Y todo lo que expongas y muestres ya sea en una policromía, ya sea en una ilustración, ya sea en un cuadro mismamente, si no lo ves con ese rigor histórico, ya como que no te da ninguna confianza. Y a mí eso me ha pasado con artistas estupendos. Y bueno, tú haces un boceto, ¿no? Porque esto de San Marcial es un... Sí, claro, pues generalmente, sobre todo los que son de encargos de otra gente, yo hago un boceto para mostrárselo a esa persona y decirle, mira, esto es lo que he creado y esto es lo que voy a dar de color. Si tú crees que hay algo que está por corregir o hay algo que está erróneo, pues me lo comentas, lo debatimos y yo si te convenzco, pues bien, y si no... Lo debatimos, ¿qué quiere decir? Debatimos si eso que le parece mal entra dentro de los criterios del rigor histórico, claro, ¿no? Es que hay mucha gente que lo que quieren son figuras pues bonitas. O sea, quieren soldados altos, guapos, bien vestidos, limpios. Y yo soy todo lo contrario. Es decir, yo para dibujar una lámina de una batalla, de una acción militar, yo lo primero que digo, mira, en aquella época no había soldados altos y guapos. Ahí pues, el español medio medía unos 60. Era más ancho que alto, era cetrino, era... Y después de una batalla, pobrecillo, ¿no? Y encima, si está en una batalla o en una campaña que lleva semanas o meses en el campo, en condiciones climatológicas adversas, pues la estampa del soldado es realmente penosa, de suciedad, de harapos. Lo único que se conservaban bien, porque de eso dependía su vida, eran las armas. Pero el resto, muchas veces los soldados van casi de paisano, porque el uniforme se ha destrozado, no se lo han repuesto porque no hay dinero y al final acaban vistiendo pues como el campesino o el burgués del pueblo por el que han pasado, al que le han robado la ropa que tenía tendida su mujer o se la han comprado. Entonces esa es parte fundamental de esa ilustración. Muestras un soldado que ha pasado por una parte muy complicada y muy dramática de una campaña. O sea, si yo le cuento a la gente de que hay documentos de que en pleno noviembre de 1808, uno de los peores inviernos de nuestra historia, los soldados iban al campo de batalla descalzos y en mangas de camisa. Eso se dice de los tercios también. Exactamente, pues posiblemente hay mucha gente que diga, exagerado, no es posible. En los Países Bajos, pues sí, fíjate.
Pues aquí pasaba igual, o sea, aquí no había dinero para vestir a la gente y lo que había era necesidad de que salieran al campo de batalla descalzos o vestidos, daba igual, eso ya... Oye, lo mismo que ha contado Carlos, que él se inspiró pues en el Pantocrator de Moarbes de Ojeda, maravilloso y extraordinario. Imagino que habrás ido allí a Moarbes. Evidentemente, sí, sí. Fuiste a Y Moarbes, hay, sacaste la foto de rigor. ¿Tú vas al lugar donde que quieres? Por ejemplo, ¿fuiste a Benavente o...? Sí, bueno, pues antes sí, porque pasar por ahí varias veces y para uno de mis libros... Pero subiste allí... No, o sea, subir al castillo no, nunca. Siempre me quedé en los alrededores, porque digo, en el libro ese que traje el otro día de La Coruña, hay una acción que es precisamente en Castro Gonzalo, que es delante del castillo de Benavente, y yo suelo, si puedo, acercarme a los lugares donde tengo que ilustrarlos, muchas veces porque no encuentras en internet fácilmente iconografía de época de esa zona. Entonces, mientras he podido, siempre he ido al campo de batalla y siempre he estado presente, y además siempre que la gente se reía mucho en las horas en las cuales quiero mostrar esa acción. Si es a las 3 de la madrugada, pues a las 3 de la madrugada. Si es a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana. Porque para mí es fundamental la ambientación. O sea, No, claro, la luz. Claro, la luz, el frío, la penumbra. Muchas veces no te das cuenta hasta que lo vives en persona, lo que cuentan las memorias, dices, ¿cómo es esto posible? Y te vas allí en una fecha correspondiente y en ese momento del día, dices, pues es verdad. Si aquí no se veía a las 3 de la madrugada, noche cerrada, no había autopistas, no había luces, no había ni siquiera estrellas porque era un día nublado y la oscuridad era total y absoluta. Pues lo cuentan, al principio dicen, pues ya será para menos. Entonces, ¿cómo luchaban? Pues luchaban a la luz de los fogonazos de los disparos. Y así pasaba lo que pasaba, que nadie sabía lo que había pasado hasta que amanecía. Y se veían los muertos. Se veían los muertos, o se veía mucha gente, muchas veces los soldados mezclados. Hay muchas memorias que cuentan soldados de que al amanecer o cuando acaba la batalla están unos mezclados con otros sin saber lo que ha pasado. Pues para eso hay que estar allí, y hay que buscar y hay que documentarse, y hay que buscar un poquito el intríngulis de esa lámina. Y yo siempre he presumido de eso, que mis láminas, salvo las primeras reconozco que pasé por ese mismo proceso de no tener información o de no saber dónde documentarme, y algunas de mis primeras figuras sí que tienen algunos momentos o algunos trazos bastante reprochables. No, pero yo creo que coincidís en eso de la documentación, el estudio, ¿verdad? La reflexión. Claro. De una manera o de otra, o sea que en el fondo el proceso creativo, aunque sea de cosas distintas y tenga pues caracteres diferentes porque son pues temas muy, muy distintos, claro, pues tiene esos puntos en común, que yo creo que el principal es el estudio, la reflexión y ese pues sentimiento, ¿no? Digamos, de afecto y de cariño por eso que se va a hacer. Sí, pero lo que decía, por ejemplo, Carlos, tiene toda la razón. Es la emotividad que te produce hacer un buen trabajo. O sea, él contaba cómo estaba a punto de llorar viendo esto. A mí me pasa igual con mis dibujos. Estoy representando un momento clave de una batalla donde nuestros soldados son apabullados, masacrados por un enemigo potente, y yo también me emociono plasmando esa... Ahí en Benavente están algunos en el suelo. Claro, pues en Benavente esa Benavente es un encuentro de batidores de caballería. Eso significa que en cuestión de segundos han chocado unos jinetes españoles con unos franceses, y en este caso ganamos nosotros, los españoles. Bueno. Que es lo que ¿Y eso qué pasa? ¿Ahí en Benavente o, como has dicho, en Castro Gonzalo, no? No, la lámina es en Benavente. Benavente, Castro Gonzalo es de otra batalla, de otra campaña de La Coruña. Esto fue una acción en Benavente de 1812, justo después de la batalla de los Arapiles, porque muy poca gente sabe que los Arapiles no son antes la victoria de Wellington sobre Marmont. Es que el ejército español del norte se entretuvo a los franceses para que estos no reforzaran a Marmont en Arapiles, y gracias a que no recibió ese refuerzo no consiguió la victoria los franceses. Pues esa lámina representa una de esas muchas acciones pequeñas en las que el ejército español sencillamente impidió que los refuerzos franceses llegaran a Salamanca.
Pero yo creo que en común, esto que os he dicho de la reflexión, en tu, digamos, la ilustración, lo que tú haces, la investigación, que también Carlos investiga para el Sí, Pantocrator, claro, totalmente. y el cariño por lo que hacéis, claro. Hombre, por supuesto, eso El por artista, descontado. sea como sea, aunque es ilustrador de batallas o escultor de... quiere Yo eso lo que vivo, hace. yo lo vivo. O sea, cuando escribo un libro, cuando una ilustración o lo que sea, yo lo vivo. O sea, yo El libro es más o menos un proceso parecido. sí, pero tiene también otra técnica, porque ahí ya escribir es más pesado que dibujar, yo lo reconozco. Escribir puede ser muy pesado, Entonces, sobre todo si quieres escribir bien y corriges mucho. no, pero cuando, por ejemplo, descubres muchos momentos históricos que no conocías y que son sorprendentes pues yo reconozco que a mí me emociona escribir sobre una acción, pues una masacre, sobre un motín, por ejemplo, una disolución de alguna unidad que se ha amotinado. Pues todas esas cosas yo las vivo, aunque pueda parecer jocoso y la gente se ría, yo las vivo, según las escribo, según las dibujo. Bueno, se ríe la gente de ese sentimiento del artista. No. Me parece un ¿por qué? poco ignorante. Bueno, en mi caso no es que sea ignorante, es que en mi caso no es una historia tan profunda como la de Don Carlos. En mi caso es mucho más mundano, o sea, dibujar batallitas, las historias de la Entonces mili, el que se pone ¿sabes? ahí delante de las batallitas, pues resulta que, bueno, en fin, le hace gracia. No, es que la gracia es que sencillamente no llega a comprender todo ese proceso, no lo llega a comprender. No, pero yo creo que a Carlos sí que le puede pasar también eso, en este mundo que estamos viviendo tan alejado de la religión y de Dios, ¿no? Yo lo que veo que puede pasar es que no entiendan, no lleguen al trasfondo de lo que están viendo. Que eso suele pasar en el arte, que es lo que estás diciendo tú también. Se quedan con lo visible, lo palpable, pero no... Se quedan en la superficie, vamos, Claro, no profundizan. en el proceso que también, creativo, vamos a ver, emocional del artista que se Claro. implica. Que es que también, o sea, el arte tiene esas dos partes, el proceso creativo, pero luego la contemplación, porque claro, se hace para que los demás contemplen. Tú en tu caso, para que los demás sepan que pasaron esas cosas, esos hechos históricos, ¿eh? Y bueno, para que reflexionen, que sepan que la raíz románica del Pantocrator, todo esto que has contado. Y claro, si la gente se queda ahí, pues en lo superficial. Es que el arte en También el contemplar requiere Claro. una reflexión. El arte en general, aparte de lo estético, la proyección de lo estético, etcétera, etcétera, también tiene una función muy importante que es la comunicación. El artista, tanto el tuyo, el diseño y tal, es comunicar, enriquecer los hechos con una visualización. Y es comunicar, y esa comunicación, toda comunicación, remueve sentimientos en las personas que están en el observador. Sí, pero el que lo contempla tiene que ir también predispuesto, digamos, a, bueno, pues a ver qué es lo que este artista me quiere decir con esto. O sea, al ver, por ejemplo, la ilustración de Benavente, bueno, vamos a ver, yo he pasado muchas veces por Benavente y he estado allí, pues eso, en la Torre del Caracol, pero habrá gente que no, pues a ver, ¿dónde está Benavente? ¿Qué hay en Benavente? Y cuando vas a Benavente, pues ves ese escenario, por lo menos a mí eso es lo que me sugiere, ¿no? Los temas de historia que me gusta a mí mucho. Y bueno, pues pensar, oye, en la ilustración esta, y aquí pasó esto, pasó lo otro, y enlazas con la historia, y entonces, claro, ves ahí los lugares los visitas de otra manera. Con el Pantocrator igual, o sea, tú puedes ver esa relación con Moarbes de Ojeda, que yo he estado también allí, Sí, pero y ya ves ese enlace, eso y esa trascendencia, se ve de otra manera. No es un montón de piedras. Yo realmente no fue el modelo mío el de Moarbe. Bueno, pero ha salido como referencia de que estuve recordando. Hombre, tú le imprimes tu personalidad, claro, donde uno se inspira es en las emociones que uno genera
pues lo que ha percibido desde la realidad. Pero desde luego, el que se pone delante de una obra de arte, sea la que sea, pues tiene que tener esa predisposición también a la reflexión y a entender un poquito lo que, como tú dices, la comunicación, pues Sí. qué es lo que ese artista nos quiere comunicar. Claro. ¿Eh? Y de hecho yo... Que en lo que hacéis vosotros es fácil llegar a lo que queréis comunicar. Yo creo que en otros tipos de arte es más complicado, ¿no? No, pero en la escultura es más difícil esa comunicación porque normalmente, bueno, tiene colores y la policromas, etcétera, pero no está enriquecido con un paisaje, etcétera, como es en la pintura. Entonces, en la escultura, fundamentalmente, el medio de comunicación es el movimiento. Yo trato de imprimir en mis esculturas movimiento, acción que comunique más. Pues ya no sé si nos tenemos que ir. Sí, nos tenemos que ir. Oye, ha resultado interesante, tenemos que hacer otro encuentro. No sé, ya de proceso creativo ya me contaréis qué toca después. Pues no sé, ya nos contarás otro día. Venís y tú tienes que venir a seguir con la guerra de independencia, que ahí estamos descubriendo todo un mundo. Sí, sí. Yo encantado. Todo un mundo. No sé lo que nos toca ahora, estuvimos en Astorga, no sé lo que nos toca. Bueno, sí. Ya nos lo contarás. Ya lo contaré, sí. Y nada, vosotros oyentes, muchas gracias por vuestra atención y por estar siempre ahí. Sin vosotros no tendría mucho sentido estar aquí. Y nada, que paséis una semana estupenda. Y aquí nos volvemos a reencontrar en Forma. Sed muy felices.